Los saludo, le doy la bienvenida a esta nueva cápsula sobre este tema de recursos y en esta cápsula de aproximadamente 5 minutos o 3 minutos abordaré el siguiente tema o el siguiente recurso, que es el recurso de reposición. Voy a señalar, voy a hablar de la definición, después del objeto, después las resoluciones que son susceptibles del recurso, después las diversas clases de recursos y su interposición, tramitación y fallo. Bueno, comencemos con la definición. Primero, siempre hay que definir las cosas por lo que primeramente son, de lo general a lo particular. En este caso estamos hablando de un recurso ordinario, porque procede respecto a la generalidad de las resoluciones judiciales, y también no tiene causales específicas. Bueno, entonces un recurso ordinario, el que se presenta en contra de los autos y decretos por regla general, para que el tribunal que dictó la resolución judicial enmiende conforme a derecho. Esa es una definición bastante sencilla. Entonces, retomando, recapitulando, estaríamos frente a un recurso ordinario que se presenta ante el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida. ¿Para qué? Para que enmiende conforme a derecho. Ahora, ¿cuál es el objeto? El objeto es que se enmiende conforme a derecho la resolución recurrida por el mismo tribunal que dictó la resolución. ¿Cuál es la única causal del recurso de reposición o cuál es el fundamento? El recurso de reposición es meramente agravio. ¿Qué es lo que es agravio? Agravio es el daño que sufre la parte con la dictación o con el contenido de la resolución judicial de que se trate. Entonces el objeto es que se modifique o se revoque la resolución recurrida. Ahora, ¿cuáles son las resoluciones recurribles del recurso de reposición? El recurso de reposición procede naturalmente respecto de autos y decretos, eh, y excepcionalmente respecto de sentencias interlocutorias. Por regla general no podría ser susceptible este recurso de reposición de ser interpuesto respecto a una sentencia definitiva, porque la estructura del recurso implica que el mismo juez que dictó la resolución recurrida o el mismo tribunal deba modificar su resolución. Entonces es imposible pensar, o es realmente bastante inconcebible pensar que después de mucho tiempo de que se tramite un juicio, el juez estime que está todo malo. Solamente existe una excepción que yo conozco, que es, y por razones, digamos, de cercanía de la justicia de policía local con la gente, que respecto de las sentencias que se dicten, sentencias definitivas que se dicten en el juzgado de policía local, en donde solamente se condene a una multa, hay una reposición especial de 30 días, pero por regla generalísima jamás va a proceder un recurso de reposición respecto de las sentencias definitivas. Ahora bien, ¿qué pasa con la interlocutoria? Respecto a las sentencias interlocutorias no existe una regla, solamente el Código de Procedimiento Civil establece casos específicos donde las sentencias interlocutorias pueden ser susceptibles de recursos de reposición, como por ejemplo la interlocutoria de prueba, la interlocutoria que cita a las partes de sentencia, la sentencia interlocutoria que declara inadmisible un recurso de apelación, la sentencia interlocutoria que declara inadmisible un recurso de casación también. Ahí tienen varias reposiciones respecto de sentencias interlocutorias. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el recurso de reposición? El recurso de reposición se clasifica de tres perspectivas. Primero, se habla tradicionalmente del recurso de reposición ordinario, después se habla del recurso de reposición extraordinario y por último del recurso de reposición especial. Y eso también tiene que ver con en los plazos para interponer el recurso de reposición. En el caso del recurso de reposición ordinario o también denominado sin nuevos antecedentes, el plazo de interposición van a ser 5 días. 5 días desde que se notifique la resolución susceptible del recurso de reposición. En el caso del recurso de reposición extraordinario o con nuevos antecedentes no existe plazo. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental.
La principal razón de por qué el recurso de reposición extraordinario no tiene plazo es porque procede respecto a autos y decretos. Y tenemos claro que los autos y decretos no producen cosas juzgadas. Por ello, apenas aparezcan estos nuevos antecedentes, se puede pedir la reposición de estos autos y decretos. El plazo, bueno, apenas aparezcan los nuevos antecedentes, no tiene plazo. En tercer lugar, el recurso de reposición especial es este recurso de reposición de que tratan ciertas sentencias interlocutorias y el plazo son 3 días. 3 días en el caso de la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba, 3 días en el caso de la citación de sentencia y 3 días también en el resto de los casos. Bueno, en cuanto a la interposición, tramitación y fallo, tenemos que la interposición es por escrito, por lo menos en materia civil, en materia penal, en materia laboral e incluso de familia también se puede interponer verbalmente cuando hay una audiencia, pero en este caso es por escrito. Su tramitación puede ser de plano, es decir, presentando el recurso inmediatamente se falla, o darle una tramitación incidental, ya sea, bueno, dándole traslado a la contraparte, o también incluso recibiendo la reposición a prueba. Y el fallo, bueno, en este caso estamos hablando de un incidente, por lo tanto estamos frente a una sentencia interlocutoria, ¿no? De primer grado, no solo un incidente. Ahora, como dos puntos con los cuales vamos a terminar esto, son dos cosas bastante interesantes. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, el recurso de reposición está solamente tratado en un solo artículo, es el artículo 181. Es decir, este recurso realmente no fue tratado por el legislador de manera, digamos, bastante desarrollada. Es un recurso desde cierta perspectiva, en este caso de retractación, un recurso más bien menor y con poca efectividad, salvo frente a errores gruesos que se pueden producir, es decir, a perjuicios que procedan de tramitación y errores que sean bastante ostensibles, manifiestos. Y por último, hay un tema bastante especial y específico respecto al recurso de reposición. Es si es que el recurso de reposición, su interposición, suspende la tramitación del juicio o suspende el cumplimiento de la resolución recurrida. Y a este respecto existen dos doctrinas o dos posiciones jurídicas. La primera y mayoritaria es que no suspende el cumplimiento de la resolución recurrida la interposición de este recurso de reposición. La otra corriente está dada por un aspecto literal del texto, una interpretación literal, en el 181, que comienza diciendo que los autos y decretos se cumplirán cuando adquieran el carácter de firmes. Es literal del 181. Entonces, ¿cuándo obtienen el carácter de firmes? Una vez que no han sido recurridos o una vez que han sido recurridos y han sido fallada esta reposición. Por eso yo creo y yo adhiero a esta posición de que por una interpretación literal, y no hay forma de interpretar otra cosa, que en el caso que se interponga un recurso de reposición respecto a un auto y decreto, sí suspendería el cumplimiento de la resolución recurrida. Bueno, espero que haya sido del agrado a usted esta cápsula. Y esto es lo que fundamentalmente se pregunta respecto a la reposición tratándose el examen de grado. Se va a preguntar la definición, se va a preguntar para qué sirve, cuál es el fundamento del recurso de reposición, las resoluciones susceptibles del recurso de reposición, los plazos de interposición, las diversas clases de recursos y su tramitación y fallo. Y por último, si es que, ¿qué opinión tienen respecto de si se suspende o no el cumplimiento de la resolución recurrida de reposición? Y todo esto ha sido desarrollado en la cápsula. Estas últimas preguntas que hago, espero que ustedes las puedan contestar de manera interna y si las pueden contestar de manera interna, frente al examen de grado no debieran tener mayores complejidades respecto de la reposición. Hasta luego.